Non è difficile prevedere per questo mio racconto dei giudizi interessati, ambigui, scandalizzati. Ebbene, io voglio qui dichiarare che comunque si prenda la ricotta, la storia della passione che indirettamente la ricotta rievoca è per me la più grande che sia mai accaduta e i testi che la raccontano i più sublimi che siano mai stati scritti. En el año 1964 hay un encuentro bastante particular entre Jean-Paul Sartre y Pier Paolo Pasolini. Y están hablando sobre las películas que ha hecho ya Pasolini, particularmente Acatone y El Evangelio según San Mateo. Pasolini le confiesa a Sartre que si hubiese sido francés, hubiese rodado el Evangelio en Algeria, en esa región colonial francesa, donde los colonos franceses generaron una terrible guerra en Algeria. Y en esa confesión le dice que además le rendiría un homenaje a Sartre. Y en este diálogo entre el filósofo y el poeta, cineasta y artista Pasolini, comienzan a imaginarse dónde tendría mejor recepción su obra. Recordemos que a Pasolini varios juicios se le desarrollaron por sus obras, por ser consideradas pecaminosas, por ser consideradas un atentado a la moral. En este diálogo entonces Sartre le dice que quizás en algunos países, por ejemplo, donde es menos puritano, sería mejor recibida su obra. Incluso menciona Cuba. Pasolini dice, yo tengo mis serias dudas de que en Cuba sea recibido de esa manera. Hay un cierto puritanismo en Cuba, dice Pasolini. Sartre dice no, por el contrario. Y aquí dice, Castro es un antipuritano profundo. Por ejemplo, él dejó que se desarrollara mi obra La puta respetuosa. ¿Sí? Y al mismo tiempo le pregunté yo, ¿cuándo va a suprimir usted la prostitución, señor Castro? Le decía Sartre. Y dice, lo que trato de hacer es ver las causas de esa prostitución. En este diálogo que continúa entre Pasolini y Sartre están hablando del problema de la prostitución, porque Pasolini le recuerda a Sartre que él le había hablado de una niña que había sido prostituta y era algeriana, y eso servía para la comidilla de los colonos franceses. Pero lo que está en el fondo de este diálogo entre estos dos personajes es el asunto de cómo la figura de Cristo aún no es captada por esa cierta visión marxista. Y la pregunta que se hacen en ese año del 64, antes de ese gran boom del 68, es por qué razón el marxismo todavía no comprende la figura de Cristo. Y aquí nos vamos a remontar a esa cercanía que tiene Pasolini con Antonio Gramsci. Él ya le ha dedicado un gran libro de poemas que tituló Les ceniceri de Gramsci, las cenizas de Gramsci. Y
le hace un gran homenaje a este personaje, porque aquí existe hasta cierto punto un quiebre en la tradición marxista. ¿Sí? Y el quiebre en la tradición marxista lo van a comprender justamente eh, casi que paralelamente los padres obreros belgas y también en América Latina lo que se llama la teología de la liberación. Pero hay una película que antecede a estas dos que convoca a Sartre y a Pasolini. Y la película la había desarrollado Pasolini en una especie de corto donde actúa Orson Welles como hace de director de esa película. El escenario es el momento de la pasión de Cristo y por supuesto en este instante eh, aparece esa reflexión de unir atrevidamente la figura de Cristo con el proletariado. ¿Sí? Lo que le vale hasta cierto punto una condena de una cierta visión cristiana y por supuesto también de una cierta visión comunista. Esto entonces es lo que Sartre llama el susproletariado. ¿Sí? El proletariado hasta cierto punto adquiere una visión acertada, tolerada, pero el subproletariado es aquello que ni siquiera logra llegar a la condición del trabajador. ¿Sí? Y es el problema álgido de la sociedad, que a veces ni siquiera esa visión comunista había visto por su miopía. ¿Sí? Ese partido de los trabajadores había dejado de lado a aquellos desclasados, aquellos que no tenían trabajo. ¿Sí? Y ese es el quiebre fundamental que hace Gramsci, ¿sí? Cuando habla justamente de esa clase subalterna. Y también aquí pues Pasolini ya lo ha entendido. La película que hacemos alusión es La Ricota. Sí, es La Pasión de Cristo, está la música de fondo de Scarlatti, un cuadro que se intenta recrear de Pontormo con esos colores muy vivos, ¿no? El Cristo muy blanco, muy vermelo, como dicen ahí. El negro, que son esclavos, aparecen como en el telón de fondo y al mismo tiempo eso se recrea con una magnífica música twist de Carlo Rusticelli. Y esto genera un contraste bastante fuerte para nosotros, porque aquí aparece un personaje, ¿sí? Un personaje que va a ser uno de los ladrones que está al lado del Cristo, pero que se convierte en el centro mismo de la preocupación de Pasolini. ¿Sí? Y este personaje es justamente Scracci. Es un personaje que actúa, pero que padece de hambre. Lo poco que logra comer, que los actores le dejan, se lo guarda a su esposa y sus hijos. Y se guarda por ahí un quesito y un pan para comer, pero el perrito de la actriz principal se devora eso. Al final, el ladrón eh, eh, muere de hambre. ¿Sí? La Ricota es una crítica feroz a esa visión, incluso encarnada por Orson Welles ahí, del intelectual que habla del hombre medio, ¿sí? Encarnado en el periodista, y como el propio Pasolini lo dice, con esa ironía de, pero a mí me interesa, decía Pasolini, ese hombre medio, dejado por una cierta intelectualidad, aquel hombre medio vulgar, ¿sí? Que en ocasiones no logra entender, es decir, es el subproletariado del que está hablando Sartre más tarde en ese diálogo. ¿Sí? Entonces Scracci encarna ese personaje, ¿sí? El subproletariado,
el que no logra ni siquiera llegar al estatus del proletariado, el que no es trabajador, y por supuesto es aquel que encarna el hambre, ¿no? Entonces, la ricota es una reflexión sobre la pasión de Cristo, pero en este caso puesta de relieve sobre la pasión del pueblo desclasado, ¿sí? Del subalterno, de aquel que no tiene la opción de comer. ¿Sí? Entonces aquí la pasión de Cristo, ese cuerpo glorioso antes de resucitar, está emparentado a Scracci, este personaje que muere en el último momento donde llegan el alcalde, la prensa, está el director, en este caso representado por Orson Welles, la alta sociedad de Roma, ¿sí? Que llega a ver esa última escena en donde él dice, espero Señor que cuando estés en el cielo te acuerdes de mí, pero muere, ¿sí? Y en esa muerte de este personaje, de Scracci, se anuda completamente esta tensión tan fuerte de este fin a través del hambre. ¿Sí? El hambre del subproletariado en los términos de Sartre, el hambre de los de abajo. ¿Sí? Y que nos dice ahora en esta época sagrada del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? En un momento donde justamente el Cordero de Dios, en un acto casi caníbal, lo devoramos, ¿sí? Y devorarlo, ¿para qué? ¿Qué significa saciar el hambre? Esto es un problema real que desafortunadamente en esta época posmoderna de, de este relativismo político, de la apolítica de la política, dejamos de lado, ¿sí? Y nos obnubilamos con una cantidad de cortinas de humo, con falsas reivindicaciones, que dejamos de lado lo fundamental. Es el hambre del subhombre, ¿sí? El hambre que hay que solucionar. Si no se soluciona el hambre, realmente nada se ha hecho. Y creo que bien vale la pena volver a ver la ricota de Pierpaolo Pasolini, sobre todo en esta época que se acerca mucho al Viernes Santo. ¿Sí? Una película sublime. Forza, dai! Azione!